Y ahora sí, vamos a arrancar. ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Tener que saber qué es un pensamiento mágico, porque si no... El curso le llama pensamiento mágico a cuando yo creo que tengo un problema en el mundo y hago muchos intentos por resolver ese problema, de tal manera que nunca se pueda resolver. Así es como nos manejamos aquí. Yo creo, ¿no?, que con una curita, bueno, vamos a subsanar esto por un ratito, pero nunca voy a la causa. El darme cuenta de que el único problema que hay es que yo me creo ser un ente separado, individual, y que sé para qué estoy acá. Pensamiento mágico es cuando yo creo que los problemas, vuelvo a repetir, están afuera, que la solución está afuera y que tengo que buscar una solución para resolver X problema. Cuando dejo, ¿no?, de usar esos pensamientos mágicos, me doy cuenta que no sirven para nada, es cuando me doy cuenta que la causa está en mi mente y que tengo que solamente mirar, observar esos pensamientos y nada más. Bien, pero para eso me tengo que dar cuenta que por más que haga cosas ahí fuera, ahí fuera, ahí fuera, ahí fuera, nada cambia ahí fuera. Todo cambia ahí fuera cuando yo cambio aquí dentro, o sea, en mi mente. También nos habla de cómo tenemos que reaccionar ante los pensamientos mágicos de otros aparentes, ¿no?, de otras personas. Fíjense, este es un gran tema, porque ¿qué pasa? Para los otros pareciera como que piensan otras cosas diferentes que yo, creen otras cosas. Entonces yo quiero, ¿no?, o convencerlo de que piense como yo pienso, o si piensa cualquier chorrada digo, ay, mira lo que piensa, ¿no? Y lo juzgo, o lo ataco. Si no lo ataco, quiero tener la razón, vamos a discutir. Esto es muy importante, discutamos, un pensamiento. El maestro de Dios se da cuenta que cómo tiene que lidiar con esos pensamientos, tanto los que aparentemente fueran suyos como los de los demás. Bien. Y vamos a arrancar con el párrafo 1, las oraciones 1 a 3. Esta es una pregunta crucial, dice el curso, tanto para el maestro como para el alumno. Si no se trata bien este asunto, el maestro de Dios se habrá hecho daño a sí mismo y habrá atacado a su alumno. Esto refuerza el miedo y hace que la magia les parezca real a ambos. Vamos a ver qué dice. Cada vez que alguien me dice algo, porque vieron que parece que nos decimos cosas acá, y yo lo hago real, en mi mente, obviamente que eso va a provocar una reacción en mí. O sea, me doy cuenta que lo hice real porque reacciono. El otro me dijo X cosa y yo reaccioné ante ese pensamiento. ¿Cómo reaccionamos ante la idea loca? ¿No? Una pequeña idea loca que nos dijo que mejor lo hiciéramos por nuestra cuenta, que abandonáramos el cielo y que proyectáramos un mundo y, bueno, toda la cosa como ya sabemos, y que íbamos a ser muy felices. En realidad esa idea es inocente, siempre yo se los recuerdo, no es terrible la idea. El problema es que me olvidé de quién soy. Ese es el problema. No el que tenga un cuerpo, ni tampoco el problema es que tenga una mente. No, el problema es que yo ahora estoy identificada con eso.
Entonces estoy todo el día mirando hacia afuera. Y por eso creo que sufro. Creo que sufro. Nadie sufre. Todos creemos sufrir. Cada vez que yo digo que este pensamiento, me cruza un pensamiento, ¿no? Y digo, sí, este pensamiento es muy real, es así. Las cosas son así, estoy haciéndolo real. Es un pensamiento mágico. Mágico significa que yo le estoy dando interpretación, le estoy dando poder y valor. Esto es así, y yo pienso esto, y se acabó. Es muy importante que aprendamos que ningún pensamiento significa nada, ni los míos ni los de los demás, y que practiquemos este famoso tenés razón, porque evita muchos conflictos. El otro dice que la batata es naranja, y resulta que la batata, no sé, es violeta, pero el otro la tiene con que es naranja. A mí, ¿qué me importa decirle que sí, que la batata es naranja? A ver, ¿en qué me afecta? ¿Se dan cuenta? Y así estamos en el mundo, defendiendo una idea. Bien. Seguimos. Cuando nos demos cuenta, ¿no?, de cómo nos atacamos, yo creo que vamos a empezar a observar esto. Más bien, ¿cuál voy yo? A la 4. La manera de lidiar con la magia es, por lo tanto, una de las lecciones fundamentales que el Maestro de Dios tiene que aprender cabalmente. Cabalmente. Su responsabilidad principal al respecto es no atacarla. Si un pensamiento mágico despierta hostilidad de la clase que sea, el Maestro de Dios puede estar seguro de que está reforzando su propia creencia en el pecado y de que se ha condenado a sí mismo. Puede estar seguro además que les ha abierto las puertas a la depresión, al miedo y al desastre. Que recuerde entonces que no es esto lo que quiere enseñar, porque no es esto lo que quiere aprender. ¿No? Eso de darle tanta importancia a los pensamientos. Y no se refiere solo a los pensamientos de lo que pienso, sino a lo que también los comportamientos de otras personas. Fíjense en que nuestra atención está siempre puesta ahí, en la idea de pecado, en que yo creo que yo soy que los otros son otros, y que lo que el otro me dice me puede afectar. Bueno, entonces, acá da Wapnick un ejemplo, ¿no?, bastante extremo, ¿no?, pero se los voy a leer porque me parece que este apunta. Por ejemplo, el caso de Hitler. Hitler es un pensamiento que compartimos entre todos, ¿no? A nivel inconsciente colectivo, todos vivimos esa experiencia del holocausto, de Hitler y qué sé yo. Bueno, Hitler supuestamente creía que si él destruía o eliminaba a los judíos, que eran la raza impura según él, los que traían todo el problema, entonces todos se iban a liberar y el mundo se iba a purificar, ¿no? Entonces él apuntaba a su objetivo, su pensamiento era así, él creía eso. Y está bueno que
nos demos cuenta que cada vez que decimos pensamiento estamos diciendo creencia, ¿no? Porque mis pensamientos vienen de mis creencias. Yo creo que es así. Fíjense, o sea, ustedes ahora se están volviendo cada día más observadores. No es que ahora no voy a mirar más para afuera y no estar todo el día y ya está. No. Ustedes van a tener que relacionarse con el mundo aparentemente ahí fuera, pero se van a dar cuenta o convertir en observadores ecuánimes, dándose cuenta que, bueno, todo eso, ver si me afecta o no me afecta, si me lo creo o no me lo creo. Esta creencia de que si yo hago tal cosa, voy a lograr tal otra, que es la idea del ego, si esto, es muy sencilla. No hay que leerse muchos libros para darse cuenta. Si escucho a tal facilitador, me voy a iluminar. ¿Ven? Si yo hago lo que dice Pepa, entonces ahora me va a ir bien. Observen. Esto es, vuelvo a repetir, es un trabajo íntimo, de dejar de creerme el mundo, solo observarlo, ser la pura observación de lo que sucede, sin juzgar. Bueno, parece ser que el señor pensaba que si hacía esto iba a lograr purificar y salvar el mundo, ¿no? Y así son las acciones de todo el mundo aquí. Que yo creo que si hago esto, entonces me va a pasar tal cosa, y entonces todo me va a ir bien, A mí y a los míos, porque el ego vieron que es así. Yo lo hago para mí, para los míos. No te das cuenta que lo estás haciendo para todos, porque esto del mío no existe. Entonces, como maestros de Dios nos volvemos más observadores, más sensibles, porque estamos más atentos. Me doy cuenta de que realmente todos somos iguales. No lo uso como un eslogan y un speech. No, es que yo, por ejemplo, el otro día me encontraba, ¿no? Estaba pasando la ropa por el secarropa, en esos momentos cúlmines que uno tiene. Y se me venía el pensamiento perdón, de los chicos que nacen con todos estos síndromes raros, ¿vieron? Porque en YouTube está lleno de eso, o que tienen alguna enfermedad rara, ¿no? Y yo decía, mira vos, ¿no? Ya tengo la mente otra vez, juzgando y creyéndome que yo estoy bien y que hay otros que están mal, ¿ven? ¿Cómo sé yo que yo nací normal y los otros son los anormales? ¿Cómo lo sé? ¿Quién me lo dijo? ¿Ven? El ser, el Cristo, está en todos. Esta idea, ¿no?, de egoísmo, de separarnos, en nuestra mente, esto no significa que tenés que ir ahora, ya te dije, a abrazar a todo el mundo, no. Mentalmente, ¿no? De darme cuenta yo, lo mío está bien, lo de los otros no. Mi historia es linda, la historia del otro pobre, mira las cosas que le pasaron, pobre. Ese pobre es típico. Ahí me estoy separando. Bueno, entonces, acá, el gran problema de todos, y eso hay que observarlo mucho, en vez de recitar tantos mantras y prender tantos saumerios, hay que darse cuenta de cuántas veces al día me siento víctima. Muchas. Lo que me hicieron cuando era pequeña,
lo que me está pasando ahora, yo no sé, ¿por qué la vida me castiga así a mí? Si yo que estudio también el curso, me hice todas las lecciones 800 veces, me leí el texto 1000. No entiendo. Bueno, ese es el problema, que querés entender. Cada vez que yo quiero entender, el ego otra vez está presente. El ego es como, ¿vieron? Como una propaganda, ¿vieron? Que a cada rato aparecen, ¿vieron? Aquí estoy, dice el ego. Él está siempre presente. Bien. Cuando nos damos cuenta de que todo es lo mismo y de que acá o estamos todos locos o estamos todos cuerdos, una de dos, o sea, no hay otra. Y acá da un ejemplo, ¿no? Wapnick del hospital psiquiátrico, porque ustedes saben que Ken Wapnick era psicólogo y trabajaba en un hospital psiquiátrico. El sistema de pensamiento que el curso describe dentro de cada uno de nosotros es básicamente el de un esquizofrénico paranoico. Sí, así es. Bueno, todos estamos esquizofrénicos y paranoicos. Todos creemos que somos víctimas del mundo. Todos creemos que la realidad es ilusoria y que la ilusión es realidad. O sea, creemos, bueno, algunos creen, ¿no?, en un Dios que está por ahí pululando, que nos vigila, bueno, acá ya sabemos cómo es todo el asunto, cada uno tiene su creencia. Pero bueno, tengo mis dudas si eso será verdad. Y lo de acá es lo real, sí, esto es lo real. Bien. Pero es que, dice, es como ser psicótico, ¿no? El psicótico alucina, que a nosotros le llamamos alucinar a cuando imagino cosas que en realidad no están pasando. Bueno, o sea, justamente no está pasando esto, pero yo creo que está pasando. Por eso es una psicosis. En este mundo decimos, estas personas están locas, clínicamente, ¿no? Para eso están los psiquiatras. Y estas otras, ahora decimos, están espiritualmente locas, porque también ahora está el loco espiritual. O sea, está el loco, que ya están los lugares esto para poner a la gente que se le chifla el moño, pero ahora están los locos espirituales que también se les chifla el moño, pero eso no hay lugar. Bueno, sí, encontraron un lugar que es YouTube, ¿ven? Ahí van todos los locos espirituales. Sí, está lleno. Ya no sé si están quedando cupos, ¿eh? Apúrense porque me parece que se termina. O sea, fíjense al punto, ¿no?, que llega la locura, que creemos tanto que sabemos, que creemos que podemos ayudar al mundo, que no existe. Pero bueno, seguimos con la psicosis. Como me decía la otra vez mi amiga Nubia, ¿no? Que cuando yo dije, no voy a hacer más directos, chicos, porque la verdad, para dar huevadas, la verdad, mejor me voy a cocinar una tortilla, no sé, hago otra cosa. Y me dice, pero no, ¿cómo nos va a dejar así en el limbo? Y yo decía, pero si es que estamos todos en el limbo. O sea, ven esta idea de que necesito que alguien me diga lo que tengo que hacer. Es el ego. Tengo que, yo debería ser así. Bueno, cuando se te crucen todos esos pensamientos y los observes, es muy sencillo. Bien. Ken Wapnick trabajaba en el hospital psiquiátrico, ¿no? Dice que la diferencia, esto ya me parece que lo dijo entre los locos y los psiquiatras, era que los psiquiatras tenían la llave para salir, los locos no. Esa es la única diferencia. Todos acá estamos locos, eso hay que tenerlo bien claro. Todos compartimos el sistema de pensamiento del ego de la locura.
observar, vuelvo a repetir, estos pensamientos de ataque continuo, de que yo creo que yo soy esta y soy así y debería ser así, pero los otros también son así y no deberían ser así, deberían ser así. Eso es el sistema de pensamiento del ego, que no existe, pero es el que se ejecuta, como un programa. Bien, vamos al tercer párrafo. Aunque parezca loco, pero tenemos que saltar ahí porque el orden viene así. Lo más fácil es permitir que el error se corrija allí donde es más evidente, y los errores se reconocen por sus resultados. Los errores se deben corregir donde ocurren. Bien. Una lección que verdaderamente se ha enseñado no puede conducir sino a la liberación del maestro y del alumno que han compartido un mismo propósito. Esa también es otra idea potente del curso, en la cual nos llegamos a dar cuenta que no es que me estoy liberando yo como persona, no. La liberación es liberarme del yo, de creer que yo soy yo. Esa es la liberación. La espiritualidad no es para un individuo, la espiritualidad es del individuo, o sea, la liberación del. Me libero de esta idea de yo. Hasta que no me libere de esa idea de yo, voy a creer que soy un yo espiritual que está ayudando a otros yos. ¿Bien? O sea, no hay solución. Mejor compremos un yo-yo y pongámonos a jugar al yo-yo, porque no tiene sentido. No conduce a nada. Y estos pensamientos de ataque, ¿no?, son continuos en nuestra mente, y vuelvo a repetir, es lo que hay que observar. No hay que hacer otra cosa. Sin juzgarte, porque si lo vas a observar y te vas a juzgar, cerrar el curso y tirarlo al inodoro porque no sirve para nada. Bien. Entonces, ¿dónde estaba yo? El ataque puede producirse únicamente si han percibido objetivos separados. ¿Ven? Esto de que yo pienso una cosa y el otro piensa otra. Y este debe ser el caso si el resultado es cualquier otra cosa que no sea dicha. Esa es otra clave. Para darme cuenta, ustedes quieren saber si están iluminados. Bueno, si estás todo el día con ese sentir de dicha, de paz, y no estás atribuyéndoselo a ninguna situación externa, no es que estoy feliz porque me pasó tal cosa, no. Me doy cuenta que soy la libertad, soy la felicidad, que todo está bien. O sea, dejo las cosas como están. Bien, entonces ahí sí. Estás iluminado. Ahora, si yo pienso una cosa y quiero defender mi idea, ya se me fue la iluminación, se apagó la luz. A ver. Se contesta. Bueno, y continúa. Ahí estaba yo. El hecho de que el Maestro de Dios tenga una sola meta hace que el objetivo dividido del alumno se enfoque en una sola dirección y que la llamada de ayuda se convierta en su única petición. Esta se contesta fácilmente con una sola respuesta, y esta respuesta llegará, sin lugar a dudas, a la mente del maestro. Desde ahí irradiará a la mente del alumno, haciéndola así una con la suya. Más allá de lo que el otro diga o piense, el otro soy yo. A ver si tengo algo para decirles. Es más, ni siquiera tengo que decírselo en la forma. Es darme cuenta de los juicios que están pululando en mi mente. Bien. Porque las mentes están unidas.
los cuerpos no. Y fíjense en que después dice, en el párrafo 4, tal vez sea útil recordar que nadie puede enfadarse con un hecho. Son siempre las interpretaciones las que dan lugar a las emociones negativas, aunque éstas parezcan estar justificadas por lo que aparentemente son los hechos o por la intensidad del enfado suscitado. Este puede adoptar la forma de una ligera irritación, tal vez demasiado leve, como para ni siquiera poderse notar claramente. O puede también manifestarse en forma de una ira desbordada, acompañada de pensamientos de violencia, imaginados o aparentemente perpetrados. Esto no importa. Estas reacciones son todas lo mismo. Ponen un velo sobre la verdad y esto no puede ser nunca una cuestión de grados. O bien la verdad es evidente o bien no lo es. No puede ser reconocida solo a medias. El que no es consciente de la verdad no puede sino estar contemplando ilusiones. Recordemos las leyes del caos, ¿no? Nosotros creemos que nos enojamos con los hechos. Yo me río porque a mí me pasa. Pero en realidad nosotros nos estamos enojando con las interpretaciones de los hechos. Cuando aprendamos, ¿no?, que ningún hecho me puede afectar, que solo mis interpretaciones son las que me afectan, ahí nos vamos dando cuenta que ya no estamos casi iluminados. Tanto como la gente se quiere iluminar ahora, bueno, vamos a ponerle la iluminación. ¿No? Este asunto que te ponen en los comentarios de YouTube, ¿viste? Y cosas así, ¿no? Cada uno expresa su cosa. Si reacciono, ¿no?, lo estoy haciendo real y me olvidé de que por mucho que reaccione, no lo voy a cambiar. No. Tampoco significa una aceptación de que, bueno, todo me chupa un chorizo y no me importa nada. No. Si tengo que decirle a alguien algo, se lo digo, bien, pero desde otro espacio. Ya no con ira, no con ese odio, ¿no? Sino me pongo firme y digo lo que tengo que decir. Tengo que decir no, lo digo. El otro día estaba grabando el libro este de Bill Thetford, de Nunca te olvides de reír, que decía que él tenía un gran problema porque no sabía decir que no. Y bueno, y ese es un gran problema. Porque por no saber decir que no, nos vemos obligados a hacer cosas que no queremos hacer. Y no porque digas que no vas a ser malo y Dios va a decir, ay, qué malo. No. Eso son todas ideas tuyas. Los hechos están ahí y yo puedo decidir hacer lo que me sienta guiado a hacer. Quizá lo que me sienta guiado a hacer yo no sea lo mismo que te sientas guiado a hacer vos. Por eso digo que los consejos no sirven para nada. Yo no puedo saber lo que es mejor para el otro, porque no sé lo que es mejor para mí. Por eso, gracias a Dios, todos tenemos un maestro interno al cual atender. En vez de atender tanto al ego, que no sirve para nada, vamos a atender al maestro interno. No puedo sentir ira si no interpreto. Siempre que siento ira es porque hice una interpretación. Y la interpretación es mía. ¿Y con quién la hice? Con el ego. Porque el único que interpreta acá es el ego. Bien. Acuérdense en que no importa el grado de intensidad de la ira. Un poquito de ira es lo mismo que mucha ira. Ahora, para el mundo, enojarme un poquito no es nada, pero enojarme mucho es malo. No. Enojarse, o sea, la ira es ira. Cada vez que me enojo,
esto es potente lo que voy a decir, es porque yo me creo que soy una víctima. Si no, yo no me podría enojar. Pero como yo estoy identificada con esta, que el mundo le hace, que qué desgracia en mi vida, no sé qué voy a hacer, hasta cuándo voy a tener estos problemas, ¿bien? Estoy siendo una víctima. Entonces ahí me tiene atrapada el ego, ¿no? Y obviamente que me voy a molestar, porque yo quiero cambiar. El problema está ahí fuera y yo creo que la solución está ahí fuera. Cuando me dé cuenta que el problema está aquí dentro, que es la interpretación que estoy haciendo yo del hecho, todo comienza a cambiar. Fabulosamente. Bien. ¿Dónde estaba? ¿Sigo en el párrafo 5 yo? Sí. Encima, fíjense en que siempre la ira conduce al miedo. O sea, me enojo, me irrito y después encima me siento culpable porque me enojé. O sea, miren cómo es el mecanismo mental. Esto del mecanismo es súper importante. Si nosotros nos diéramos cuenta que el curso de milagros tiene muchas páginas en las que nos va contando cómo funciona esta mente, en vez de agarrarme de frases hechas del curso y repetirlas como un papagayo que no sirven para nada, leyera atentamente el texto y me diera cuenta cómo se me está mostrando, cómo funciona esta mente, ya estaríamos todos iluminados. Todos, absolutamente. Yo creo que merezco castigo. Porque creo que la cagué, o sea, que hice algo malo. Si yo me acordara de esto y me diera cuenta que tanto ese que yo creo que es otro, como yo, somos el mismo y que él es inocente o ella, y yo también, porque la separación jamás sucedió, todos alcanzaríamos la expiación a cada rato y no tendríamos que andar creyéndonos que es una cosa que nos va a llevar un tiempo loco a alcanzar la expiación. Ay, la alcanzaré hoy, ay, capaz que hoy me ilumino. No, te vas a dar cuenta de que ya la alcanzaste, ya la aceptaste, porque vos sos la expiación. Lo que pasa es que te crees que sos otra cosa. Bien. Entonces, cada vez que creo que yo merezco castigo, me entra el miedo. Y entonces empiezo a hacerle caso a esos pensamientos que pululan por mi mente y me los creo.